Hola a todos, bienvenidos a Jazz Productions. Hoy les traigo una actualización clave desde Israel. Mientras el mundo sigue distraído con titulares manipulados, el gobierno israelí está a punto de tomar una de las decisiones más importantes desde el 7 de octubre. Se trata del plan final para derrotar a Hamás y al mismo tiempo están saliendo a la luz nuevas pruebas que exponen cómo se ha escenificado muchas de las imágenes que circulan sobre una supuesta hambruna en Gaza. ¿Se ha preguntado quién realmente dice la verdad en este conflicto? Bueno, le pido que se quede porque vamos a revisar los últimos datos, declaraciones oficiales y lo que los medios no le están contando. Y es que Israel está trabajando en un plan para derrotar a Hamás, mientras estas nuevas evidencias revelan fotos escenificadas de la hambruna palestina. El Gabinete de Seguridad se reúne hoy para determinar la siguiente fase de la guerra contra Hamás. La decisión que tomen los líderes afectará el futuro de Gaza y el destino de los rehenes. Según el primer ministro Benjamín Netanyahu, el rumbo del gabinete girará en torno a los objetivos finales de la guerra. ¿Y cuáles son esos objetivos finales de la guerra? Pues la derrota total de Hamás y la libertad de los rehenes restantes. La campaña podría incluir 5 divisiones de las fuerzas de defensa de Israel. Durará hasta 5 meses e implicará la reubicación de hasta 1 millón de gazatíes. El exoficial de la CFDI, Jonathan Corinkus, ahora en la Fundación para la Defensa de las Democracias, declaró que Israel se encuentra en una encrucijada. Y escuchen lo que dijo. Diría que es hora de ganar dinero. Es cuestión de vida o muerte. O nos rendimos a la presión internacional y perdemos la guerra, y el resultado directo de la masacre del 7 de octubre será que jamás obtenga el reconocimiento de un Estado palestino, lo que será una catástrofe total y un fracaso. Y rezo para que eso sea lo que no suceda. O Israel mantiene el rumbo, ignora la presión internacional, se asegura de tener al aliado más importante y más poderoso del mundo, de nuestro lado, los Estados Unidos de América, y continúa luchando lo que es, creo que es, una guerra muy justa, es decir, defender a los israelíes del flagelo del terrorismo. Mientras tanto, la publicación alemana Bild reveló que muchas fotos de gazatíes hambrientos han sido manipuladas. Su informe fue citado por el presidente israelí Isaac Herzog. Herzog declaró así el miércoles: vemos una campaña de relaciones públicas como esta. Es de ayer, de medios alemanes. Se ve a un fotógrafo que escenifica a la gente de Gaza para mostrar que carecen de comida, mientras que hay comida detrás de ellos. Pero esto es una puesta en escena. Herzog insiste en que Israel está proporcionando cantidades masivas de ayuda humanitaria y alimentos a la población de Gaza. Herzog declaró: por lo tanto, no eludimos la necesidad humanitaria de ayudar a la población de Gaza, pero pedimos al mundo que no se deje engañar por las mentiras. Condenen a Hamás y díganle: ¿quieren seguir adelante? Saquen a los rehenes. Y Corinkus confirmó esto. Vi el informe de Belid y no me sorprendió. Llevamos 15 o 20 años viendo esto. Fotógrafos gazatíes o palestinos, algunos de ellos trabajando para agencias de noticias prestigiosas como Reuters, AFP, AP y muchas otras. Manipulan imágenes, las orquestan. Y el término Gaza Wall o Pali Wall no se inventó en esta guerra. Es algo que lleva décadas o más de una generación. Y miren lo que añadió Corinkus. Los palestinos son expertos no solo en fabricar imágenes, sino también en saber a quién vendérselas y encontrar a los idiotas útiles y perezosos que las usen para luego moldear corazones y mentes e incluso obtener resultados reales. Ahora, ustedes se pueden estar preguntando, ¿qué es Gaza Wall o Pali Wall? Esto se refiere a cómo Hamás y otros manipulan escenas al estilo de Hollywood para manipular a los medios. Corinkus continuó diciendo: lamentablemente, Hamás está manipulando a los medios internacionales. En realidad, los tienen en sus manos
alimentándolos con historias engañosas e imágenes manipuladas. Y le preguntaron a Gil Hoffman, director de Hannes Reporting, la organización de control de medios sobre la campaña actual llamada Hambruna en Gaza, y le pidieron que describiera la cobertura mediática sobre la campaña. Y esto fue lo que él respondió. Bueno, ciertamente han tratado de probar este punto de vista que tienen, y no es cierto. Hay comida en Gaza. Puedes ir a un mercado ahora mismo. Puedes ir a un café. Puedes comprar comida. Israel se ha asegurado de que haya más comida en Gaza que antes de los ataques del 7 de octubre allí. Israel ha dado una cantidad sin precedentes de alimentos y ayuda a una población enemiga, la mayor cantidad en la historia de la humanidad en esta tierra. Y aún así, los medios de comunicación han procedido con esta campaña. Desafortunadamente, han prolongado esta guerra que ya podría haber terminado. Amigos, una vez más se confirma lo que en Jazz Production hemos venido diciendo incansablemente. Muchas de las imágenes que circulan en redes y en los grandes medios han sido manipuladas, escenificadas y algunas incluso generadas con inteligencia artificial. Todo con un propósito: comprar conciencias, manipular emociones y presentar a los verdugos como víctimas. Pero la verdad siempre sale a la luz. Israel está enfrentando no solo una guerra militar, sino también una guerra mediática sin precedentes. Aquí seguiremos día tras día denunciando la mentira, exponiendo los hechos y recordando que la justicia no se construye con propaganda, sino con verdad. Gracias por ver este video. No olvide dejar su comentario, compartir este contenido y suscríbase a Jazz Production para seguir defendiendo la verdad en medio del ruido. Nos vemos en el próximo. Caminando en el desierto, aprendí a confiar en ti. Cruzando el mar, vi tu mano de poder. Y en la montaña vi tu gloria resplandecer. Y escuché tu voz decir, escuché tu voz decir: mira que te mando, que seas esforzado y valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Soy el gran yo soy, creerás, soy el gran yo soy. Cuando me he sentido solo, tú me hablas siempre a mí. Tu aliento me motiva a seguir, y en tu palabra yo me fortaleceré. Y escuché tu voz decir, escuché tu voz decir: mira que te mando, que seas esforzado y valiente, no temas ni desmayes,
estuve con Moisés, yo contigo estaré. Mira que te mando, que seas esforzado y valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré